Lo que es bueno en esa historia, obviamente, es la obra de Dios. Bien, yo me pregunto, ¿vamos a recomendarle a la gente que se vaya con su secretaria a un hotel para que conozca a Dios? Pues no. Entonces cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y si fulanito conoció a Dios en una iglesia de revolcados y a mí? La respuesta es no. La respuesta sigue siendo no. El Señor convierte en la prisión, en un prostíbulo convierte a la gente. Y no por eso la prisión y el prostíbulo van a ser buenos de que vayamos nosotros ahí a ver si nos toca el Señor. Entonces, no mezclemos el que Dios está en todas partes y Dios actúa con su poder en todas partes para conformarnos con predicar mal o practicar mal. Estamos llamados a seguir el Evangelio lo más correctamente posible. Si no, no tendría caso que estuviéramos esta mañana aquí. Hagamos como hace la mayoría de las iglesias, que cada quien lea en su casa si quiere, y aquí vienen a las emociones. Entonces no estudiemos. Pero el propósito de Dios es definitivamente que estudiemos su palabra. El apóstol Pablo ha sido el primer teólogo sistemático de la Biblia, que agarró temas muy claros y los dejó muy, muy claros, específicamente cuando escribe a los romanos. Roma, la ciudad más potente en el mundo, y el Hijo de Dios les escribe una carta bien sistemática. Esto es el perdón, esto es el pecado, esta es cada función de la obra de Dios. No lo hubiera hecho si no era necesario estudiar la Biblia. Tenemos que estudiar y tenemos que vigilar nuestra doctrina y nuestra manera de expresarnos. En lo personal, yo les invito a que si alguien dice aceptar, al menos entendamos que él no puede aceptar, no puede decirle, ok, te permito. Puede reconocer quién es Cristo, pero eso no es por él, es porque el Señor le toque de una manera especial. Bien, estábamos hablando de los carismáticos. Nomás les digo que a esos cristianos que llamamos carismáticos, los llamamos así porque carismática es la persona que tiene unas cualidades de poder influir en la vida de los demás por sus emociones, por su simpatía, por su forma de ser. Entonces, si esa persona, hemos conocido a algunos hermanos así, pueden de pronto cantar bien emocionados y contagiarnos a todos, pueden llorar y contagiarnos a todos. Entonces, esas cualidades de los hombres las usaron estas iglesias para emocionar a la gente. Y el Señor está aquí, óyelo, siéntelo. Entonces los demás copian esa emoción, la sienten, y ese carisma es el que hizo la obra. Entonces le llaman a ese carisma el poder del Espíritu Santo. Si fuera el poder del Espíritu Santo, no necesitarían una música estridente, un pastor gritón y el tipo ese carismático que contagia a todos. Pero esa es la práctica de estas iglesias. Dice, este movimiento tuvo mucha fuerza en Estados Unidos, propagándose luego a México y de ahí a todo Centro y Sudamérica. Como resultado de tal movimiento se multiplicó el número de iglesias de las denominaciones que promovieron dichas prácticas y surgieron también nuevas iglesias a causa de ello. Hoy en día las llamadas iglesias de Dios, los pentecostales, evangélicos, iglesias del Calvario y muchas otras funcionan con influencias de ese gran movimiento. ¿Conocen algunas de estas iglesias? Sí, ¿verdad? Y son bien potentes. Eso de iglesia de Dios hay miles. Y la sustancia adentro es casi nula. Reunámonos a cantar con emoción. Vas a ver que hay muchos milagros, hay un día para la sanación, hay incluso el día del profeta, una vez al mes o un día a la semana para que te diga tu futuro en la semana. Es todo eso, es espantoso, pero no hay un propósito de Dios ahí, no está. Es evidente que a los hombres les gustan las emociones y ver cosas que les asombren. Por ello eventos de ese tipo emocionan y causan sensación. Pero sabemos que eso no fue lo que promovieron los apóstoles. Aquí voy a explicarlo tal vez. No es lo que somos llamados a practicar, no tiene fundamento bíblico y no fue lo que enseñó Jesucristo. Si bien los apóstoles realizaron muchos milagros y si bien ellos tenían esa misión y esa comisión de ir a plantar iglesias y a llevar el evangelio, y fue la finalidad de Dios exclusivamente en ellos, tener esos dones de lenguas, tener ese don de sanación, porque con eso iban
a demostrar que eran enviados de Dios. La palabra apóstol eso es, ¿verdad? Enviados de Dios. No se le podía dar credibilidad a alguien que no manifestara, que no demostrara ser un verdadero enviado de Dios. El recurso que Dios usó en los apóstoles fue particular, fue exclusivo. El bautizo o la lluvia de fuego que cayó sobre ellos, el Espíritu Santo, fue exclusivamente para ellos. No vemos en la Biblia en donde diga, cuando Jesucristo deja los sacramentos muy bien establecidos, en donde diga, los voy a bautizar con el Espíritu Santo, aparte de haberlos bautizado ya con agua. No hay. Pero qué curioso, las iglesias, estos pastores, se lo toman como que sí. Como que si ya te convertiste, aceptaste a Dios, te bautizaron con agua, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aparte, tienes que tener un bautizo por el Espíritu Santo. Entonces te llaman, ¿verdad? Ya, así como para el bautismo te preparan, ese día es tu día, te ponen las manos y en ese momento es el bautismo especial del Espíritu Santo y tienes que empezar a hablar en lenguas. Esa es una mecánica. Eso es, por si no lo sabían, esto así es. Esa práctica aparte del Espíritu Santo es llevada por la mayoría de las iglesias. ¿Sí? Entonces, pues eso no es bíblico. Eso ocurrió con los apóstoles, con esa misión específica. Por eso empezaron a hablar en lenguas ahí, porque iban a regar el evangelio a diferentes naciones. Es un propósito muy santo, muy específico, pero no es para todos nosotros. Hay versículos que son para todos nosotros. Miren, todas las parábolas son para que la entendamos todos, ¿verdad? Las parábolas son para hablarnos a todos y cada uno. Aquella historia del carcelero, cuando le dicen serán salvo tú y toda tu casa, yo no sé qué persona la hizo universal. Se la dijeron al carcelero. Fue una historia que le pasó a él. Fueron con él, lo acompañaron, los poderosos apóstoles estaban ahí, le dijeron vamos a salvar a toda tu casa, fue para él. ¿En qué momento se hizo universal? Esa es una manipulación muy mala, pero nos encanta. A mí me da mucho alivio porque de esa manera soy salvo yo, como les dije, a lo mejor hasta mis perros. Pues no. Entonces hay versículos que son una historia de una persona. Oigan, entonces vamos a hacer lo que Abraham y vamos a sacrificar a nuestro hijo porque si Abraham le dijo, pues a mí también me dijo. Hay versículos que son exclusivos en una historia para una persona. A los apóstoles se les dio el bautismo especial del Espíritu Santo con una finalidad. No es para todos los cristianos. Entonces no tenemos por qué todos hablar en lenguas, ¿verdad? Entonces, ¿serás salvo tú y toda tu casa? Bueno, eso le dijeron al carcelero, a un carcelero, ya se murió el carcelero, ya pasó. No es para nosotros, no es universal, ¿verdad?
Sí, gracias, Edgar, adelante, gracias. Ujú. Sí, muchas gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo y de hecho es un aliento y es un ánimo que el Señor nos da, es un gozo que el Señor nos da, que al comunicarle nosotros a nuestra familia y al mostrar nosotros los cambios del Señor en nosotros, se contagien ellos. Es una gran bendición, es un gran favor que nos hace Dios, es un gran regalo, pero no es una regla. No es una regla. Es lo único que yo estoy defendiendo aquí. No es una regla. Pero el mundo, el global de nuestras iglesias, digo nuestras porque somos cristianos, ¿no? Es nuestra familia. El global de las iglesias lo pone como una regla. Regla que rompe toda la teología. Rompe toda la palabra de Dios, su poder, su soberanía, su autoridad. Rompe con todo. Entonces yo digo que exponerlo, aplaudirlo como una regla es un error. Descansa mi alma, hermanos, porque al menos yo les estoy diciendo lo que el Señor me incomoda comunicarles, y como dice el pastor, ya no podemos ir más allá. Si alguien lo sigue pensando, no lo sigue pensando, pues ya estará en su entendimiento, que finalmente el Señor le dará ese entendimiento, no nosotros. Bien, les agradezco por tolerar. Dice aquí, la necesidad de afecto que abunda en el mundo y la psicosis que se crea en las asambleas de los carismáticos hacen de cada domingo un día de mucha emoción, adrenalina y sudor, pero escasamente la presencia de Dios en tal desorden. Simplemente les pregunto, ¿a Dios le gusta el desorden? No. ¿Dios no está ahí? Sí, Dios está en todas partes. Dios está ahí escuchando a aquellos que sinceramente en su corazón no conocen otra cosa más que eso, y para ellos eso es Dios. Pero Dios también está ahí en las conciencias de los malos pastores y los que están fingiendo desmayarse y los que están fingiendo hablar en lenguas, y Dios tiene recompensa para cada uno de ellos. ¿Verdad? Definitivamente Dios está ahí, sí. ¿Tenemos reales hermanos ahí? Sí. ¿Debemos amarlos? Sí. Claro que sí, pero no son prácticas correctas, definitivamente. Ese es mi trabajo el día de hoy aquí, decir, no son prácticas correctas. Eso es todo. Se han creado cadenas de televisión en todo el continente llevando las malas prácticas y formando una cultura de espectadores que gustan de motivadores y animadores que dan discursos agradables a los hombres, pero con poca verdad bíblica. El propósito de nuestro estudio es aprender que es muy peligroso lo que puede causar una mala enseñanza y el ánimo humano por hacer y obrar. Podemos dar el beneficio de la duda a quienes iniciaron con un movimiento tan importante y creer que tuvieron el sano deseo de evangelizar y convencer a miles, pero el resultado ha sido una abundante masa de pseudo pastores quienes dirigen a una masa de miles de veces mayor en ignorancia y oscuridad. ¿Verdad? Esa es la verdad. Los frutos de esa cultura actual del cristianismo son muchos, pero mencionaremos algunos. Iglesias que no honran a Dios, falsos convertidos, prácticas que no son bíblicas, mal uso de dinero, testimonio degradado que afecta a los reales convertidos, eventualmente desánimo y decepción de muchos seguidores. No sé si cada punto de esto lo vamos a resaltar, pero yo pienso que todos sufrimos de esa mala fama, ¿verdad? Hace 3 o 4 años, no sé cuánto, pero el hombre aquel que secuestró un avión en la Ciudad de México, no sé dónde, de Cancún, de por allá, y resulta que era un cristiano protestante, que era hasta pastor. Wow. Sí.
Sí, y bueno, no es que nosotros demos un mejor testimonio muy, muy hermoso, pero las cosas descabelladas que no son de Dios y que otros presumen que son de Dios, pues nos hacen quedar mal. Hacen quedar mal primero, digo, el nombre de Dios, la imagen de Dios que se tiene. Y muchas veces no nos quieren ver en ningún lugar. Si dices que eres cristiano o protestante, definitivamente por el mal sabor de boca que tuvieron, y no hablo tanto de su integridad como persona, sino de las malas prácticas. De las malas prácticas es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces sí, estas iglesias están enseñando y siguen enseñando cosas que no tienen fundamento y que están muy apartadas de la verdad, y pues es muy peligroso. Dice aquí, el mundo ofrece muchas opciones para quienes sufren viviendo sin Dios, pero las iglesias cristianas en su gran mayoría no ofrecen un verdadero cristianismo en donde el creyente se enfrente a Jesús realmente y se entregue en humillación y necesidad. Lo que promueven es una opción más de entre tantas. Grupos de autoayuda, religiones creadas por el hombre, corrientes del pensamiento y hasta brujería. Es una pena y un horror ver que las iglesias carismáticas parezcan más a un anfiteatro y no a un hospital de heridos espirituales. Las iglesias fundamentadas en la palabra de Dios deben ser como oasis en un desierto y verdaderos hospitales para nuestra alma, donde el Señor nos ha puesto para nuestra recuperación y alivio. Ahí Jesús nos ha reanimado y nos ha vuelto a la vida, ¿verdad? Hay angustia cuando no conoces realmente al Señor. Y nada más imagínense esto, si yo creo que el Señor toma mi vida en sus manos, que todo está en su poder, que su poder es soberano, pues eso me da paz. Pero si me dicen que esa relación con Dios la tengo que mantener yo, me da terror. Me da terror porque yo peco cada día y me equivoco cada día. Entonces, ¿qué aliento pueden tener nuestros hermanos en una congregación donde se les dice que de ellos depende su relación con Dios? ¿Saben una cosa? El amor que nosotros le tenemos a Dios depende solamente del amor que Él nos tuvo primero. No se alimenta de ninguna otra fuente. Nuestro corazón no da para amarlo. No puede, no sabe. Si nuestro corazón no hubiera sido cambiado por Dios, y como dice su palabra, si no nos hubiera amado Él primero a nosotros, no podíamos corresponderle ese amor. Entonces es terrible que nos digan que nosotros vamos a tener el control de esa relación con Dios. Es espantoso. Entonces, pobre de nuestros hermanos. Y yo se los digo, mi madre me sigue llamando y por algunas ocasiones me sigue diciendo que antes de dormir me arrepienta, no vaya a ser que venga el Señor y yo no me salve. Y mi madre, digo, 20 años o 25 años en la palabra del Señor. Les apuesto que les daba una barrida aquí a todos en esos que se llaman los maratones y las adivinanzas de en qué versículo está y todas las cosas que hay que aprenderse de memoria. Se sabe muchísimas cosas en la Biblia y no descansa en paz. Mi esposa, antes de casarnos, hizo un viaje a los Estados Unidos para que antes de casarse al menos pudiera disfrutar de unas semanas en Nueva York. Y de paso pues aprendió un poquito más de inglés y ese fue su gusto. Pero cuando yo le escribía, ¿cómo estás? Decía, estoy durmiendo con zapatos porque estoy en el 10º piso, en un hotel donde se instaló, en un lugar donde se instaló. Y le daba terror que fuera a temblar porque pues, había visto algunas películas en donde se caían los edificios. Y dormía con zapatos. Entonces dice mi esposa que mi mamá se lo aconsejó. No lo dudo. Qué terrible dormir con zapatos. ¿Saben qué? ¿Saben que sí es cierto? Mi mamá dormía con un camisón, pero tenía una bata siempre al lado de la cama. Entonces se tropezaba con ella y todo no importa. Tenía su bata porque decía, en un incendio, yo no voy a salir medio desnuda a la calle, decía. Imagínense. No sé si el Señor le dé 80 años, pero vas a vivir 80 años con una bata a un lado por la inseguridad de que a lo mejor un día
no me parece algo sensato. Qué tristeza que nuestros hermanos no tengan la sana doctrina que les haga reposar en las benditas manos del Señor, que es el Todopoderoso. Mi amor hacia Él no es lo que va a mantener esa relación, porque mi amor es muy malo, es de hombre, es de corazón y falla. El amor del Señor es espiritual, es sublime, es algo perfecto. Y Él nos ha prometido que no va a fallar. Sí. Amén. Exacto, solo Él me hace sentir confiado. Claro. Él tiene. Sí, entonces la sana doctrina se acomoda automáticamente a la palabra. Ahí está. Él nos dice, vas a dormir confiado. No necesitamos estar... es que ese es un juego de una educación que si no les digo que se esfuercen por amar al Señor y depender de Él, a lo mejor se van a desentender. Entonces yo como pastor prefiero meterles el miedo y que duerman todos persinados. Pero eso no es bíblico. Pero es el recurso de los actuales pastores. Pues, qué mal. Debemos pues aprender a no dejarnos llevar por las emociones y evitar los discursos que nos guíen según el ánimo del motivador en su momento. La palabra de Dios y el servicio en la congregación debe ser definitivamente mucho más espiritual y mucho más auténtico que eso. La comunión entre los hermanos no se comprueba con gritos ni cantos estridentes que parecen eternos. Se percibe de manera sutil y verdadera cuando en la iglesia hay entrega al Señor, fiel estudio de las Escrituras, sana doctrina y disciplina en una constante oración, ¿verdad? Si no, no tendría sentido. Yo no le veo sentido, se los insisto, hermanos, se los digo mucho. No le veo sentido congregarse a un día de gritos donde no me dejan nada de sustancia en el Evangelio y nada más voy a descargar emociones. Sí. Sí, claro. Sí, hay palabras que solamente, hay iglesias que solamente se dedican a mucha alabanza, ¿verdad? Y muy poco entendimiento, muy poca explicación del Evangelio, muy poca exposición de la palabra, ¿verdad? Y lo que más nos enriquece es la exposición de la palabra, definitivamente. Tienes razón, Lupita. Bueno, pues yo cierro con esto. Dice que nuestros sentidos estén todos atentos para identificar lo que es correcto y place a Dios. Que nuestras prácticas sean olor fragante a nuestro Señor. Que el Señor siga limpiando y bendeciendo nuestra iglesia, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros. Bien, tengo toda una clase acerca de cuáles son las consecuencias de las conversiones falsas. Espero darla la próxima semana, porque han de saber que, bueno, pues a veces nos engañamos. Pensamos que hay una conversión en alguien y puede ser muchas otras cosas y que no sea real conversión. Esto es fruto de lo que pasa en estas iglesias y lo que se practica. Entonces, si Dios nos da esa oportunidad, la próxima semana hablaremos de eso. Bien, sin duda habrá algunas cosas que aprendamos cada día y que nos van a sorprender. Y dice el Señor que los tiempos serán cada vez peores. Es muy, muy importante. Y voy un poco a tratar de unir los dos testimonios y los dos comentarios. Yo experimenté algo similar y créanme, no sé si ustedes estén de acuerdo, Edgar o Linda, pasa uno por un momento de una carga, de una responsabilidad, porque no le está pasando a uno nada. Es muy difícil decir, bueno, es que no estoy hablando, no me surge, estaré mal yo, aunque tengas un entendimiento, dices, bueno, ¿qué de veras? Si todos están, yo no estoy. Y empujados a veces por ese sentimiento, hay quienes mejor hablan y hacen cualquier ruido. Y eso es lo que sucede. Edgar acaba de tocar un tema bien delicado, bien importante, que a mí me gustaría dedicar una clase o muchas clases, si el Señor me lo permite y me puedo documentar. Hay tanta literatura cristiana que es cristiana, entre comillas, que debo decirlo por si esto está grabado, pero que en realidad no es cristiana, que supone ser cristiana, que nos enseña cuántas veces hay que ayunar,
cómo se debe hablar en lenguas, cómo se debe recibir el Espíritu Santo y poner las manos para sanar a alguien. Tanta literatura que es mentira y que está ahí retacando las librerías cristianas, y es mentira. Vamos a tocar ese tema, vamos a tener que estudiar y hacer algunas advertencias muy serias, porque hay libros bien famosos que se siguen leyendo en la actualidad como cristianos y no tienen fundamento bíblico. Sí, pastor. Estamos de acuerdo. Gracias, era necesario, gracias. Bien, oremos.